Seguimos y cuando hablábamos de Dharana Dhyana Samadhi, saltamos de capítulo. Esa parte la tenemos ubicada en Vibhutipada, en el tercero de los capítulos. Eso es así, pues es como que todo lo anterior sirve entonces para ese proceso que se da en tres fases y que tiene que ver con el tiempo que soy capaz de atender a ese objeto, y que la conjunción de esos tres procesos o al final del proceso, por así decirlo, se le llama samyama. ¿Sí? Samyama entonces se va a convertir en el instrumento, en el bisturí, me gusta llamarlo bisturí, que usa el yogi para diseccionar las cosas y verlas en su esencia. Vamos a ver qué dice. Sutta 3.4. Cuando los tres procesos de Dharana Dhyana Samadhi se dan juntos en relación al mismo objeto, lugar o punto, a eso se llama samyama. Cuando ese proceso triple de samyama se domina, la luz del conocimiento, la comprensión trascendental o consciencia superior amanece, ilumina, destella o se hace visible. Este proceso triple de samyama se va aplicando gradualmente a planos, estados o etapas de la práctica cada vez más sutiles. ¿Sí? Estas tres prácticas de concentración, dharana, dhyana, samadhi, son más íntimas o internas que las 5 prácticas previas. ¿Sí? Sin embargo, son externas y no íntimas comparadas con Nirvishya Samadhi, que es ese samadhi sin objeto, sin ni siquiera un objeto semilla en el cual concentrarse. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Por un lado, que dhyana, dharana, samadhi, cuando se dan juntos, vamos a usar un concepto al unirlos que es samyama, ¿sí? Que es la conjunción de estas tres, que nos permite luz del conocimiento, comprensión, es aquello que nos permite ver. Cuando yo consigo finalmente estar en samadhi, es que hay todo un trabajo de ahims, yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara. Hay un trabajo hacia los kleshas, hacia quién soy yo con respecto a todas las cosas que me rodean. Hay un trabajo muy importante y de hecho finalmente consigo samyama y ahora es momento, entonces, ahora que puedo experimentar esto, empezar a ojear las diferentes cosas y verlas en realidad y darme cuenta de lo que en realidad las cosas que tengo en mi vida quizás son otra cosa. ¿Sí? Toda esa parte de memoria, de conocimiento, que yo me pienso que hace que las cosas sean. No, sí, es que tal persona es tal, 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 tal. Bueno, es que quizás no. Entonces, a través de samyama podemos ver eso, y estas prácticas de dharana, dhyana, samadhi son externas respecto, aunque sean internas, respecto a lo que es samadhi sin semilla. ¿Sí? Samadhi sin semilla es como el tercer nivel, si quieres podemos ver todos los 5 primeros peldaños con la parte más externa, luego un poquito más interno, dhyana, dharana, samadhi, y luego finalmente lo que sería el samadhi sin semilla. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando yo voy poniendo samyama a las diferentes cosas? Cuando yo voy aplicando samyama. Cuando digo las diferentes cosas no es que yo voy mirando aquí, ya lo veo, mirando aquí, ya lo veo, sino que yo tengo un proceso de absorción respecto a un objeto y estoy el tiempo y los días o meses o años necesarios para aclararlo y luego voy a un siguiente objeto. No es que yo vaya ahí cada segundo viendo con claridad las cosas, ¿no? Sino que son procesos que se aplican a objetos en el tiempo. ¿Sí? Dice, ese elevado nivel de maestría llamado Nirodha Parinama sucede en el momento en que se da una convergencia entre la tendencia de las impresiones profundas a emerger y su tendencia a remitir, y la atención del campo mental propiamente como tal. Es decir, nos dice, hay un nivel de maestría llamado Nirodha Parinama que sucede en el momento en que se da una convergencia entre la tendencia de impresiones profundas a emerger y su tendencia a remitir. O sea, debido a samyama,
cuando yo estoy meditando en algo, me puedo dar cuenta que algo hace pop, pop. A veces sucede en meditación que estás en algo y de repente no sabes bien cómo y ya estás a otra cosa. No te has dado ni cuenta. Debido a la falta de atención, este proceso de que tú estás meditando en algo, ha emergido algo y se ha ido, o ha emergido y se ha quedado, no nos hemos dado cuenta. Nirodha Parinama. El flujo continuo de ese estado, Nirodha Parinama, sigue gracias a la creación de impresiones profundas al hacer la práctica. Es decir, lo que decíamos de que con Samadhi, con objetos seguimos generando britis, pero que estos britis eran como más útiles, porque al final eran britis que vienen de la meditación y es conocimiento, sigue siendo un briti, pero es más útil que una adicción o que otro tipo de britis con kleshas, ¿no? Que tienen que ver con cosas un poco más burdas. Dice, de la maestría llamada Samadhi Parinama, es la transición gracias a la cual la tendencia a focalizarse en múltiples direcciones decrece para dar lugar a la tendencia de concentración en un solo sentido. Entonces nos está diciendo que hay una tendencia primero de que yo estoy meditando en algo y que una impresión latente emerge y se va. Y soy consciente. No es algo que de repente me despisto y me ha pasado de largo o me despisto y se me ha colocado. Además me dice que hay una tendencia, Samadhi Parinama, de, aunque yo me crea, ya estoy ahí concentrado, ¿no? Pero sigue habiendo una tendencia a la dispersión, ¡bum! ¿No? La maestría de, ¡bum!, llevar toda la atención hacia ese punto. Hay esa tendencia hacia X cosas, ¡pamba! Estoy meditando en un objeto, estoy en Samadhi y estoy viendo la memoria. La memoria tiene muchos conceptos. ¡Bum! De los muchos a los pocos, de los pocos a lo uno, de lo uno, o sea, hacia lo uno. ¿Sí? Eso es Samadhi Parinama. Y luego dice, la maestría llamada Ekagrata Parinama es la transición en la que la misma focalización en un solo sentido aparece y declina secuencialmente. Y esto se entiende como que tu atención en algo es en realidad una voluntad constante, presente, que fluye y pulsa. Igual que una película está grabada, un vídeo está grabado a 25 frames por segundo, 25 imágenes por segundo, y finalmente construye, cuando nosotros lo vemos, son 25 imágenes que al solaparse a una cierta velocidad parece un único fluido. Eso es lo que está ocurriendo con tu mente cuando tú meditas en algo. En el tiempo hay un pulsar constante, esa voluntad, hay un pulsar constante de querer tener eso ahí delante. Y esa es Ekagrata Parinama, la transición en la que la misma focalización en un solo sentido aparece y declina. Aparece, la vuelvo a poner, la vuelvo a poner, la vuelvo a poner. Para volverla a poner tiene que declinar. O sea, tiene que irse. Vuelve, 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 vuelve. Y al final parece un flujo constante. Esto es muy sutil, se ve en meditación también como en realidad para mantener el objeto y tenerlo ahí hay que querer mantener el objeto. El objeto. Pum, pum, pum. Lo vas poniendo, lo vas poniendo, lo vas poniendo, lo vas poniendo. Y entonces estas tres transiciones sutiles las vemos a través de Samyama. ¿Sí? El que algo venga y se vaya, el que yo concentre y el que yo me mantenga. Estas tres lo vemos en la meditación de forma muy, muy, muy clara. Cuando tenemos Samyama, cuando tenemos Dhyana Dharana Samadhi, en esta conjunción somos capaces de ver este proceso mental. Súper interesante porque tú estás meditando en X cosa y emerge algo. ¿Tengo que hacerle caso a este algo? Se ha ido. Bueno, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Si yo no soy consciente de que esto viene y va, si no soy consciente de que esto en el campo mental está ahí, porque no lo quiero entender o por cualquier razón,
Yo no voy a poder finalmente llevar en realidad la atención hacia eso que no está parando de una y otra vez aparecerme, traérmelo y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es? Y hacer el proceso entero, de todos los procesos de Samadhi hasta quedarme yo solo con el objeto. ¿Mm? Esa es como la parte quizás primera más importante, quedarme yo solo con el objeto. Estoy meditando en un mantra. Om, 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 om. Y aquí, boom, cuando yo ya estoy en Dharana Dhyana Samadhi, estoy ya muy atento ahí, estoy con mi mantra y hay algo aquí que, como un pececillo, ¿no? Viene y va, viene y va. Muy bien, vamos a traerlo. Y vamos a aplicar vamos a aplicar esta atención hacia este objeto, a ver qué me quiere decir en realidad. Porque tenemos que hacer samyama con todo lo que mi personalidad, por alguna razón, atiende, atrae. Esos kleshas atraen cosas, el karma atrae cosas. Bien. Entonces, todo lo que ocurre en tu mente es en realidad lo que tienes que... es tu objeto de meditación. Todo lo que ocurre en tu mente. La meditación es hacia un objeto y ahí hay un campo mental, ahí hay un cultivo, ahí hay un espacio, ahí hay un... todo eso que ocurre ahí. Ya, Cristian, pero es que entonces hay mucho ruido. Correcto. Y poco a poco hay que ir apagándolo. ¿Cómo lo apagamos? Empieza. Y poco a poco irás cogiendo estas cosas que van sucediendo, que en realidad son más importantes que el objeto de meditación que tú has escogido. Y poco a poco irás acallando, aquietando, eliminando estas impresiones que tienen una fuente, que tienen un klesha, ¿sí? Tienen un motivo, para luego finalmente otra vez poderte poner con tu objeto de meditación. Para ahí finalmente poder experimentar el samadhi sin semilla. ¿Sí? Estos tres procesos de transición también explican las tres transformaciones relativas a la forma, tiempo y características, y cómo éstas se relacionan a los elementos materiales y a los sentidos. Es decir, nos está diciendo que esto al final nos permite entender eso de la forma, el tiempo y las características y cómo éstas se relacionan. Dice, existe una existencia o sustrato indescriptible, no manifiesto, que es común o está contenido dentro de todas las formas o cualidades. El cambio en la secuencia de las características es lo que causa las diferentes apariencias en los resultados, consecuencias o efectos. Por medio de samyama, en los cambios de forma, tiempo y características, se consigue el conocimiento del pasado y el futuro. Lo que nos está diciendo es que a través de este samyama podemos entonces, en realidad, ver las partes fundamentales de la aversión que yo siento hacia tal, del apego que yo siento por aquello, de lo que a mí me gusta aquello, de lo que en realidad yo siento por esa persona o por aquella otra persona, de lo que yo creo que en realidad practico ahimsa, pero en realidad de las verdades. ¿Sí? Y entonces, en ese proceso que vimos antes del paisaje, ¿sí? En ese proceso que vimos de entender ya no los árboles sueltos, sino es una arboleda, es que es un paisaje movido por el viento y el aire, por el agua y el aire, y en realidad veo ahí una unidad. Te das cuenta que los elementos que finalmente construyen eso son los mismos y que simplemente adoptan en el tiempo formas distintas. Y se transforman en un árbol, se transforman en esta persona, se transforman en miedo, se transforman en aversión, adicción, querer, no querer, bueno, malo, etc, etc, etc. De esto es lo que nos está hablando el 13, el 14 y el 15. ¿Y cómo es que se consigue conocimiento del pasado y del futuro? Porque entiendes ese proceso de que todo lo que está aquí y que yo percibo tiene que ver con mi personalidad, que mi personalidad tiene que ver con los kleshas, que yo tengo una tendencia a ciertos kleshas debido a cosas que hice en el pasado
y que por lo tanto mi futuro va a ir en esa dirección. No es que yo no vaya a saber que el 15 de marzo de 2026 me parecerá tal. Eso no tiene sentido. Tiene sentido más bien a nivel fundamental ese tipo de idea, a nivel, eh, ¿cómo lo diríamos? A nivel fundamental, sí, creo que la palabra es adecuada. Entender que debido a esos kleshas en el pasado está pasando esto, va a pasar lo otro. ¿Sí? ¿Qué más pasa a través de Samyama? Seguimos.